Con la llegada de Internet y las redes sociales, la información ha dejado de ser patrimonio de unas cuantas corporaciones y se ha democratizado. Hay montones de medios online que comparten todo tipo de noticias, la amplia mayoría de ellos claramente escorados hacia una postura política concreta. Esta libertad de información tiene una contrapartida, y es que también los bulos y noticias falsas pueden reproducirse como nunca antes. Esto crea una incertidumbre en los internautas, que no saben hasta qué punto le pueden estar dando gato por liebre, sobre todo cuando se trata de vídeos y documentos transmitidos por redes sociales que nadie sabe muy bien de dónde provienen. Para solventar esto aparecieron las agencias de verificación de datos o fact-checking, que serían organizaciones independientes y objetivas encargadas de investigar si alguna de estas informaciones es falsa. En España, las empresas principales encargadas de ello son Neutral y Maldito Bulo, las cuales colaboran con Facebook y WhatsApp en combatir la desinformación. ¿Pero son realmente objetivas estas agencias? ¿O más bien tienen un claro signo político? Como diría Alan Moore, ¿quién vigila a los vigilantes? Soy experto en igualdad y te lo explico. Como ya he dicho, en el caso de España las más relevantes son Neutral y Maldito Bulo. Maldito Bulo nació como una sección del programa de La Sexta El Objetivo, de Ana Pastor. La función que tenía era principalmente demostrar las incoherencias de algunos políticos, que decían una cosa o la contraria en función de sus propios intereses. Es la propia Ana Pastor la que, viendo el éxito que tiene Maldito Bulo y las posibilidades que ofrece, decide crear Neutral. Actualmente tanto Neutral como Maldito Bulo forman parte de la International Fact-Checking Network, la cual colabora con algunas redes sociales para combatir noticias falsas. Por ejemplo, en el caso de Facebook, las organizaciones como Neutral y Maldito Bulo revisan el contenido y las noticias publicadas dentro de la plataforma en español, y si alguna es clasificada como falsa, se hará menos visible, desplazándola hacia abajo en la cuenta, lo cual, según calcula el propio Facebook, reduce su distribución en un 80%. Aparte, las páginas y dominios que hayan compartido estos bulos también verán reducida su visibilidad, y se les impedirá publicar anuncios, lo que en la práctica supone quedar desmonetizados. En el caso de WhatsApp, de momento estas agencias no tienen tanto poder, simplemente tienen cuentas que el propio WhatsApp ofrece en su web para que aquel que lo desee les consulte si alguna noticia o mensaje que le haya llegado es un bulo o es real. Esto lo comento porque ha corrido el rumor de que WhatsApp está limitando las posibilidades de compartir algunos mensajes o vídeos que hayan sido catalogados como bulos. Esto no es verdad. Lo que ha hecho WhatsApp es limitar el reenvío de todos los mensajes, de tal manera que cuando ese mensaje ya haya sido compartido 5 veces, solo se podrá reenviar a un chat distinto cada vez. Es decir, ya no podrás seleccionar a toda tu lista de WhatsApp y mandárselo al mismo tiempo. Bien, con esto ya nos hacemos una idea de a lo que se dedican las agencias de fact-checking. Ahora la pregunta es, ¿podemos fiarnos de ellas? Es decir, ¿tenemos garantías de que realmente vayan a ser objetivas a la hora de desmentir bulos? Pues en el caso de Neutral y Maldito Bulo hay bastantes motivos para sospechar. Para empezar por su origen, es decir, provienen de un programa de La Sexta, que si bien se llame El Objetivo, esto no quita que pertenezca a una cadena con una ideología muy clara de centro-izquierda, tan clara que el propio director de la cadena, Antonio García Ferreras, lo reconoció en esta entrevista a la COPE. Nosotros hacemos una televisión de centro-izquierda, o de izquierdas, o progresista. Yo no voy a engañarle a la gente, no le voy a decir, soy neutral. Soy objetivo, no, yo quiero ser rigurosamente honesto y rigurosamente subjetivo. Para los seguidores de Latinoamérica les aclararé que el centro-izquierda en España está ocupado por el PSOE, el partido que está actualmente en el poder, y que este hombre, Antonio García Ferreras, aparte de director de La Sexta, es también el esposo de Ana Pastor, la que presentaba el programa donde surgió Maldito Bulo y la que fundó Neutral. Lo que muchos no saben es que Ana Pastor tiene una hermana que se llama Mercedes Pastor, que es la actual directora de comunicación del Ministerio de Política Territorial del Gobierno, del PSOE, y cuya carrera profesional lleva una década estando íntimamente relacionada con este partido. Esta no es la única relación que tiene Neutral con el PSOE. También Joaquín Ortega, que figura en la plantilla como director de contenidos, ha formado parte en el pasado del gabinete del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, también bajo el gobierno del PSOE. A ver, todo esto nos podría hacer pensar que tal vez Neutral no vaya a tratar al PSOE de la misma manera que al resto de partidos políticos, y es justo lo que vamos a comprobar ahora. ¿Trata igual Neutral al PSOE que al resto de partidos? Pues mira por dónde hay un tuitero llamado Pablo Arurquizar que ha hecho un estudio al respecto. Ha analizado todos los tuits de Neutral sobre partidos políticos de 2018, y lo que ha encontrado es lo siguiente. Que el PSOE es el partido del que han desmentido menos bulos, y al mismo tiempo del que han verificado más datos. Es decir, no solo cuestionan menos bulos del PSOE que del resto, sino que además son a los que más defienden, respaldando sus declaraciones cuando hacen dudar a la gente. Al mismo tiempo, el partido del que han señalado más bulos es el PP, es decir, el principal partido de la oposición, y el segundo ha sido Vox, que también es un partido claramente opuesto al PSOE.
A ver, a lo mejor estamos siendo muy mal pensados, y no es que Neutral quiera favorecer al PSOE, sino que casualmente este partido miente menos que el resto. Bueno, esto explicaría por qué se le han encontrado menos bulos, pero no explicaría por qué Neutral se ha molestado en respaldar como ciertos muchísimos más tweets del PSOE que del resto, provocando que esté claramente sobrerepresentado en esa estadística. Pero volviendo a la anterior pregunta, ¿miente el PSOE menos que el resto? ¿O es tal vez Neutral más indulgente a la hora de juzgar esas mentiras? Pues os voy a mostrar algunos casos y los decidís vosotros mismos. Por ejemplo, hace un mes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, del PSOE, respondía así cuando le preguntaban por una brecha salarial a favor de las mujeres en las Cortes Generales, las cuales de media cobran un 12% más de salario bruto. No hay brecha salarial en el sentido de que ni mujeres ni hombres de las mismas categorías estén cobrando sueldos distintos. Lo que sí se produce es que en aquellos cuerpos superiores de las Cortes Generales hay más mujeres que hombres y por eso precisamente los sueldos globales de las mujeres son más altos. A ver, que haya más mujeres que hombres en los cargos más altos y que por ello cobren más es la definición de brecha salarial. Por esto mismo decir que no hay brecha salarial es un bulo, lo hayas cometido por interés o por desconocimiento. Esto ya lo he explicado en mi vídeo sobre la brecha salarial y el techo de cristal, pero es que la propia web de Neutral indica que la brecha salarial es la diferencia de lo que ganan ambos sexos, y que entre otras cosas se debe a que uno desempeña unas funciones mejor remuneradas. Así que Neutral sabe lo que es la brecha salarial, y sabe que por tanto la presidenta del Congreso ha mentido al decir que no la hay. Bien, pues cuando se le pregunta por WhatsApp si está mintiendo, se le limita a decir que Meritxell Batet está hablando de discriminación salarial y no de brecha salarial. Claro que está hablando de discriminación y no de brecha, por eso mismo está mintiendo, porque está cambiando el significado real de brecha salarial para no admitir que se está produciendo. En fin, la persona que les preguntó insistió diciéndoles esto mismo, y los de Neutral acabaron diciendo que eso va más allá de su labor periodística. ¿Cómo que va más allá? Esa es precisamente su labor, desmentir bulos, y en este caso parece que más bien buscan cómo defender a la política. El mismo afán defensivo muestran con Grande Marlaska, ministro del Interior, del PSOE, claro, el cual en una rueda de prensa telemática acusó sin inmutarse a un hombre de asesinar a su pareja. Cuando lo que vieron los vecinos fue justo lo contrario, al hombre tratando de sujetarla para que no se cayese. He de daros una noticia, pero hoy, esta madrugada, quiero decir porque no lo he oído en los medios de comunicación, no os lo he oído, ha habido un nuevo asesinato de violencia machista en Valladolid. Las palabras del ministro, como no puede ser de otra manera, tuvieron una gran repercusión, y una gran cantidad de medios y de feministas se hicieron eco, tachando el caso de asesinato machista. O sea, es el caso perfecto para que una agencia de verificación lo compruebe y diga que no hay pruebas de que se haya producido ningún delito. En este caso, Neutral no solo no acusó a Grande Marlaska de mentir, sino que se sumó a la turba, acusando a la pareja de la mujer de asesinato. Ojo, no presunto, sino asesinato con todas las letras. Y francamente, no quiero ni pensar lo duro que tiene que ser perder una pareja de esa forma, escurriéndosete entre los dedos, para que encima los medios te acusen de asesino basándose en las declaraciones de un ministro. Es cierto que al cabo de un par de días Neutral rectificó y borró el tuit, porque es que ya la cosa cantaba demasiado, y tal y como señalan algunos medios locales, la fiscalía ya había indicado que no encuentra ningún indicio para imputar una conducta delictiva a la pareja, y solicitaba su puesta en libertad. Pero en ningún caso llegaron a señalar al ministro por haber propagado ese bulo. Es más, el propio Grande Marlaska, apenas 2 días después, se daba el lujo de acusar a la oposición de difundir bulos por las redes. Es muy grave en un representante político hacerse eco, como usted, de bulos, de noticias falsas. Vuelvo a repetir, es una grave irresponsabilidad. ¿Por qué? Pues porque sabe que la oposición sí está siendo señalada por Neutral, y sus nombres sí aparecen junto a unas letras bien grandes en rojo donde ponen bulo o falso. Porque efectivamente podemos ver que con la oposición Neutral no muestra tanta reticencia a la hora de señalar los bulos. De hecho, más bien parece lo contrario, que acusa de bulos muy a la ligera. Solo hay que recordar, por ejemplo, lo que hicieron con Espinosa de los Monteros, de Vox, al cual acusaron de mentir por decir que las mujeres matan más a los niños que los hombres. Pero es verdad que la mayoría de asesinatos infantiles son cometidos por mujeres. En fin, ya dediqué un vídeo completo a este caso, así que quien quiera profundizar que lo mire, que ahí está todo perfectamente explicado y bien masticadito. Alguno podría pensar que Neutral es más estricto con los políticos de derecha que con los de izquierdas, pero no, a los políticos de izquierdas que no son del PSOE también los acusan de manera bastante apresurada. Por ejemplo, a Pablo Iglesias, secretario general de Unidas Podemos, lo acusaron de propagar una media verdad por decir que Blackstone era el mayor casero de España. Y ojito la explicación que daban en el artículo. Esta información es una verdad a medias. Es verdad que el fondo de inversión cuenta con unas 30.000 viviendas en alquiler, lo que le convierte en el propietario con más viviendas de este tipo en el mercado español.
Sin embargo, los profesionales solo cuentan con el 10% del mercado, mientras que son los particulares los que controlan el 90% restante de las viviendas en alquiler. A ver, esta explicación es tan burda que o son idiotas o están manipulando a sabiendas. Que Blackstone es el mayor casero de España no es una verdad a medias, es una verdad y punto. Que la mayoría del mercado inmobiliario esté en manos de particulares no cambia que el que más casas tenga siga siendo Blackstone. Esto es como si yo digo, Rusia es el país más grande del mundo. Ajá, verdad a medias, porque solo ocupa el 10% de la tierra firme del planeta. Que solo ocupe el 10% no cambia que siga siendo el más grande. En serio, es una excusa muy mala para no respaldar el dato y darle el visto bueno. Pero bueno, lo que hicieron con Íñigo Errejón, secretario general de Más País, fue incluso más rastrero. Lo acusaron de mentir por decir que según la OCDE, España era el país en el que las familias dedican mayor porcentaje de su sueldo a la vivienda. ¿Y de dónde pudo sacar Errejón esa información? Pues de la propia Neutral, que un año y pico antes había dicho exactamente la misma frase en un tuit. O sea, lo acusan de propagar bulos cuando el bulo lo crearon ellos. ¿Os dais cuenta de la calaña de esta gente? Lo peor es que a día de hoy siguen sin borrar el tuit. Solo han puesto un mensaje debajo diciendo que el tuit está mal redactado y que los datos no dicen eso. Sí, pero Errejón ya ha quedado señalado por un bulo que habéis propagado vosotros. Me estoy centrando en los políticos, pero Neutral también es un feroz defensor de la perspectiva de género. No olvidemos que la ley de violencia de género fue impulsada en España por el PSOE, que también es el partido que más relación tiene con asociaciones y federaciones feministas. Así que era de esperar que acabasen atacando el artículo que hizo Bou, en el que demostraba que hay un gran número de denuncias por violencia de género con claros indicios de falsedad que no se persiguen, y que por eso mismo las cifras de denuncias falsas que año tras año da la Fiscalía son ridículamente bajas. Muchos sabréis que yo mismo le dediqué un vídeo a este artículo en su momento, y me consta que todo lo que se comenta ahí es cierto, porque se basa en fuentes oficiales, es decir, el estudio del que parte es del Consejo General del Poder Judicial, y las sentencias que analiza son de dominio público, o sea, cualquiera puede acceder a ellas. En fin, atentos a los argumentos que ofrece Neutral para tachar de falso el artículo de Bou. Primero, dicen que el artículo miente al decir que el estudio del Consejo General del Poder Judicial analizó solo 200 sentencias, ya que en realidad son 500. Ya, pero es que el artículo no dice que el estudio analizase solo 200 sentencias, dice que analizó las 200 sentencias juzgadas en primera instancia, o mejor dicho, en instancia única, y son esas las que Bou decide estudiar, para no perder el tiempo leyendo apelaciones, que por lo general nos dan tanta información sobre los casos que tratan. Según dice Neutral, esto cambia sustancialmente la perspectiva del tema, pero no explica por qué. O sea, hay mucha diferencia entre decir que de las 200 sentencias hay 47 absolutorias y decir que de las 497 hay 119. El porcentaje de absoluciones no es muy diferente, pasa del 23,5% al 23,9%. Además, no tiene sentido hablar de restos de absoluciones y sentencias porque sencillamente no son las que se están analizando en el artículo, sino solo las juzgadas en instancia única. En fin, este primer argumento ni quita ni pone nada. Vamos a ver si en los demás realmente se muestra por qué es falso el artículo de Bou. Segundo, dicen que la absolución no significa falsedad en la denuncia, y que el artículo deduce que si un juez ha dictado una sentencia absolutoria es porque ha apreciado falsedad en el testimonio o denuncia de la víctima. Esto es sencillamente falso. El artículo en ningún caso da por hecho que si hay absolución, lo sea por indicios de falsedad. Es más, el propio Neutral en el párrafo siguiente reconoce que lo que dice el artículo es que casi el 80% de las absoluciones presentaban indicios de falsedad. Vamos a ver, Marisa es la que ha hecho el análisis de Neutral. Si el artículo realmente dijera que una sentencia por ser absolutoria demuestra que la denuncia es falsa, entonces no diría que son falsas el 80% de las absoluciones, sino el 100%. El problema de esta afirmación no es que sea errónea, sino que es una mentira atroz. Si el artículo dice que casi el 80% de las absoluciones tienen indicios de falsedad, es porque Bou ha ido una por una leyendo todas las sentencias y exponiendo los párrafos que demuestran que efectivamente en la mayoría de ellas había claros indicios de falsedad. Leo por ejemplo lo extraído de la primera sentencia analizada, y dice lo siguiente: se ha detectado un montaje de imágenes que impiden acreditar que los fotogramas plasmados responden a ninguna realidad. Y lo cierto es que cuando un testigo intenta asentar su testimonio sobre pruebas falsas, es obvio que estamos obligados a concluir sobre la existencia de una alta probabilidad de que el propio testimonio sea falso. Repito, esto no son palabras de Bou, sino que es un párrafo escrito por el propio juez que dictó la sentencia, y señala que el testimonio de la denunciante tiene una alta probabilidad de ser falso. Y en esto consiste el artículo de Bou. Son decenas y decenas de páginas en las que se exponen párrafos de sentencias en los que cualquiera puede comprobar que hay claros indicios de falsedad por parte de las denunciantes. Bueno, pues en Neutral hacen como si todos estos párrafos, que son el 95% del artículo, no existiesen. Y Bou se hubiese limitado a decir, pues como estas sentencias son absolutorias, entonces las denuncias son falsas.
Esto en mi pueblo se llama engañar a la gente y difamar un artículo a propósito porque pone en jaque el mantra de que las denuncias falsas son el 0,001%. En fin, quedan 2 puntos por mirar del análisis de Neutral, pero en realidad tampoco aportan nada. En el punto número 3 se limitan a explicar lo que significa la solución del acusado en nuestro sistema judicial, y que esto no implica que la denuncia sea falsa, lo cual, como ya he explicado, no tiene nada que ver con los motivos que expone Bou para considerar que las denuncias tenían indicios de falsedad. Y en cuanto al punto número 4, directamente es surrealista, ya que lo que hace es reprocharle a Bou que no hable de que el 90% de los condenados por homicidio en casos de violencia doméstica íntima eran hombres, lo cual no tiene nada que ver con el tema que trata el artículo, que son las denuncias falsas. Como ya he dicho, me parece un intento por ir de intentar difamar un artículo muy esclarecedor. Y ojo, esto no es una metedura de pata de Marisa, es que hasta la propia Ana Pastor, la que manda, no solo le da el visto bueno, sino hasta que lo ha publicitado por las redes. Es decir, estas mentiras no son una equivocación de un trabajador despistado, sino que forman parte de la hoja de ruta de Neutral. Pero bueno, Bou no es el único articulista al que han atacado. Con Merece Saberlo hicieron una manipulación similar. Dedicaron un tuit y un artículo entero a explicar por qué estos recuadros que contabilizan el número de hombres asesinados por mujeres en España son falsos. En el caso del recuadro de la derecha, efectivamente es falso, pero el de la izquierda fue hecho por la web de Merece Saberlo, la cual es famosa por recopilar datos oficiales sobre temas de violencia doméstica y de género. Yo mismo he usado sus datos en más de un vídeo. Lo que hace Neutral para difamarlo es comparar las cifras que da el recuadro con los datos que da el Ministerio del Interior sobre los hombres asesinados por sus parejas o exparejas. Pero es que el recuadro de la izquierda no está hablando de hombres asesinados por sus parejas, sino de hombres que han muerto en el ámbito de la violencia doméstica. Es decir, ahí no solo van los casos de hombres asesinados por sus parejas, sino también los asesinados por cualquier familiar. Solo en algunas partes del recuadro se centra en los casos de hombres asesinados por sus parejas o exparejas, y cuando lo hace está claramente indicado. Y yo creo que con esto ya he analizado suficientes bulos. El principal problema de Neutral y Maldita no es que sean claramente partidistas a la hora de evaluar bulos, sino que encima no tienen problemas en recurrir a la mentira para difamar a la gente que no siga su misma ideología. Y los intereses no son únicamente políticos, el fact-checking puede ser un negocio muy lucrativo. Según recoge el diario Vox Populi, en 2018 Neutral obtuvo unos beneficios empresariales de más de 800.000 euros. Esto sin contar que ya de por sí su plantilla, que por aquel entonces contaba con apenas 35 personas, recibía 1,7 millones de euros en sueldos. ¿Le compensa a Ana Pastor perder su prestigio periodístico a cambio de este dinero? Pues ella sabrá. Por mi parte solo me queda deciros que no todas las agencias de fact-checking funcionan así. De hecho, yo mismo colaboro con una haciendo vídeos, que son las cuentas de Bendita, concretamente con la de Bendita Igualdad, y los vídeos que he hecho también los he subido a este canal, y en ellos podréis ver que no tengo problemas en señalar cuando miente tanto unos como otros. Y de momento es todo, si os ha gustado ya sabéis, suscribíos, compartid el vídeo, apoyadme en mi Patreon y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra.